Luego de la buena recepción que tuvo la primera lectura, que surgió de esa aventura que tuvimos con Matías Galetti, un colega podcaster, por el Día del Lector, una seguidora me preguntó si iba a seguir leyendo y por supuesto que le respondí de inmediato con un sí rotundo. Así que le dije que quería que lea, y me envió un texto de una autora que no conocía, que se llama Daniela Anselmo, de su libro que se llama Breves relatos sobre hechos no ocurridos. Por ende, como no conocí el libro, tampoco conozco el texto que me envió, y el texto que vamos a leer se llama Depósitos de la calle Jercan. Antes de empezar, bueno, saben que si quieren enviarme lecturas o recomendaciones, tienen mi contacto igual que hizo Daniela, justamente se llama esta seguidora. Pueden comunicarse conmigo y pasarme a lo que quieren compartir con todos nosotros. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete. Comenzamos. El depósito de la calle Jercan. El minutero marcaba las 12 una vez más, y parecía no tener intenciones de frenar. Ya había pasado todo un día de aquel 1919. El tiempo nunca quería detenerse ni por un segundo, y así como el tiempo, los sentimientos de la mujer con mirada entumecida nunca se detenían. Fluían como agua que se escurre entre los dedos, imposible de contener. Alice pasaba sus noches sentada en silencio, observando la nada, pensando y sintiendo. Era su tía favorita, y es que por favorita se entiende la que más se realiza y no la que más se disfruta. Su mente era un caos, un verdadero caos. Se repetían en su cabeza una y otra vez las cuestiones recurrentes que más le importaban: muerte, amor, dinero, futuro, pasado, tiempo. Y se repetían: muerte, amor, dinero, futuro, pasado, tiempo. Muerte, amor, dinero, futuro, pasado, tiempo. Y de cada una de esas cuestiones derivaban un montón de emociones que ni ella podía reconocer o siquiera nombrar. Su mente era un caos, y una batalla se estaba librando allí dentro. El miedo tenía de rehén a la ira. La envidia complotaba con el desprecio bajo las órdenes arbitrarias del aburrimiento, y la tranquilidad yacía en el suelo, amenazada por la ansiedad y la euforia. Solía ser ese el momento en el que la joven no soportaba más y corría en búsqueda de alguna distracción. Pero las distracciones se le estaban acabando, y cuando las distracciones se acaban, la vida es un poco atemorizante. Decidió salir a caminar. Lo hizo durante muchas horas. Cuando amaneció, se encontró entre calles mucho más estrechas, calles que perdían su nombre. Ella no sabía muy bien dónde se encontraba ni sabía exactamente cómo volver. Siguió caminando, y a medida que avanzaba, las calles se volvían más estrechas y la batalla en su mente se calmaba. Pronto se topó con una diagonal, la calle más estrecha de todas. En el cartel se leía Calle Jercan. Caminó por allí, como si no hubiese otra alternativa racional. Al final de la calle, que resultó ser un callejón, se encontró con unas escaleras hacia abajo que desembocaban en una pequeña puerta. Aquella puerta medía quizás 1 metro. Estaba sucia y desgastada, pero firme. Alice bajó los escalones, hartos de tantas pisadas, y tocó la puerta sin tener una intención clara. «¿Hola?», preguntó, sintiéndose algo atemorizada. Nadie contestó. Pronto colocó su mano en la oxidada perilla y abrió la puerta, la cual se dio con facilidad. El olor a humedad y el aire viciado de penas le enrojeció los ojos. Era una habitación pequeña, larga y poco ancha, escasamente iluminada, con paredes descascaradas y llenas de moho. Recorrió con la vista cada rincón de ese cuarto. No había mucho para observar. Decidió que era el lugar perfecto. Hacía tiempo ya que estaba buscando un sitio lo suficientemente recóndito como para depositar sus emociones, y ese lugar parecía haber sido creado a medida para ello. Eso solucionaría sus problemas. Allí podría dejar temporalmente todas aquellas emociones con las que no pudiera lidiar, no tuviese tiempo para sentirlas o que quizás simplemente no comprendía del todo. Las dejaría allí el tiempo que necesitase
para tratar con estas más tarde. Comenzó por liberar dos emociones, las que más caos le causaban. Se escaparon de su ser como criaturas que ya no la poseían. La envidia corrió inmediatamente a la esquina más oscura y se quedó allí, observando alrededor. La ansiedad, por su lado, comenzó a caminar en erráticos círculos por el lugar. Sus patas le temblaban y a veces perdía la fuerza y caía torpemente al piso, pero se levantaba con rapidez y continuaba su paso. Alice se retiró calmada. Planeaba llegar a su casa, descansar su mente y volver a lidiar con aquellas criaturas más tarde. Al día siguiente, los rayos del sol que entraban por la ventana provocaron que Alice se despertara. Estaba descansada como no lo había estado en años, y, por primera vez en mucho tiempo, no postergó su levantada. Antes de ir al depósito, tomó un té leyendo uno de sus libros preferidos. El libro era pequeño, la cantidad total de páginas no era mayor a 100, no tenía tapa ni contratapa, ni título o autor. Ella lo disfrutaba y solía subrayarlo y hacer anotaciones. Pero una de las frases del libro alteró su perfecta mañana. Hablaba de uno de los temas sensibles para ella, uno de los que rondaba en su cabeza permanentemente, la muerte. Decidió tratar de olvidarlo y seguir con el día como si no sintiese nada negativo. Se dirigió al depósito mientras trataba de fingirse a sí misma que estaba bien, pero la nueva emoción que había surgido en ella no era fácil de ignorar, pues hacía escuchar escandalosamente desde la parte de atrás de su cabeza. Previamente, abrió la puerta, palpó su cartera y notó que había perdido el libro, su libro preferido. Eso alteró aún más su frágil estado de ánimo y pronto comenzó a sentir que su mente desbordaba de pensamientos y el caos se apoderaba de ella nuevamente. Entró y observó a las dos criaturas que había dejado allí. Ambas estaban haciendo exactamente lo mismo que el día anterior. Decidió que no se encontraba en el estado óptimo para lidiar con ellas y concluyó que lo más sano sería tomarse un descanso más largo. Liberó una nueva emoción en el depósito, el miedo, la cual se arrastró por los rincones dejando manchas a su paso. Alice cerró fuerte la puerta y se retiró del lugar. Unos cuantos días se sucedieron en calma. Alice estaba tranquila y en paz consigo misma. Lo único que le inquietaba era la tarea pendiente de ir a encargarse de las criaturas que tenía encerradas. Más allá de ello, estaba bien, pero frágil. Su estado de ánimo estaba más volátil que de costumbre, y el más pequeño estímulo bastaba para que su mente cayera de nuevo en un tumulto de pensamientos. Una tarde, en una librería, su estabilidad mental volvió a verse atentada. El dueño del lugar estaba intentando venderle un libro contándole la leyenda que se había popularizado recientemente en Europa alrededor de él. Todo actor que interpretó el papel en la obra adaptada ha muerto inexplicablemente. Se rumorea que el personaje principal, un asesino despiadado, es real, decía el vendedor. Alice rió ante la ocurrencia de la gente, pero en lo profundo de ella creyó a la leyenda y eso volvió a perturbar sus pensamientos. Esa misma tarde se dirigió directamente al depósito y allí encerró otras cuantas criaturas. El tiempo pasó y sus visitas al depósito se volvieron diarias. Cada vez que sentía algo levemente negativo y fallaba en hacerlo desaparecer, iba a encerrarlo. Pronto dejó siquiera de intentar hacer desaparecer aquellas emociones. El depósito estaba saturado. Había criaturas sin pelo y arrugadas que hacían sonidos más desgarradores. Otras eran rojas y huesudas, con pelajes que parecían estar hechos de humo. Algunas, las más pequeñas, similares a las cucarachas, merodeaban por todo el lugar, causándole picazón al resto de las criaturas. Muchas se estaban atacando entre sí, arrancándose con los dientes pedazos de carne y clavándose los cuernos y las garras. Las más débiles estaban echadas en el suelo sin vida, y otras criaturas se estaban alimentando de su cuerpo a medio pudrir. Alice ya no reconocía qué emoción era cada criatura, aunque nunca las había diferenciado bien realmente. La imagen de aquel lugar repleto de bestias y alimañas que se comportaban como monstruos le causaba impresión. Era observar todo aquello que vivía en sí misma de manera tan explícita que por momentos le generaba arcadas. Comenzó a dejar de entrar al depósito. En lugar de hacerlo, cada vez que quería deshacerse de una emoción, simplemente abría unos centímetros la puerta, metía a la criatura adentro y luego la cerraba sin siquiera
echar un vistazo a lo que había. Una mañana notó algunos cambios. Comenzaron a surgir en ella emociones nuevas, completamente desconocidas y que nunca antes había sentido. No eran agradables, de hecho eran aterradoras. Al eliminar todos los sentimientos que la mantenían distraída, destapó otros más fuertes y violentos que no sabía que existían, sentimientos los cuales jamás había escuchado ni siquiera una remota descripción. Naturalmente los aprisionó en el depósito. Se libró de unas criaturas enormes que emanaban hedor a la distancia y trató de olvidar que alguna vez habían existido. Si no las sentía, no existían. Fueron buenos los tiempos que prosiguieron luego de deshacerse de ellas. Fueron tiempos tranquilos, demasiado tranquilos. Pronto ya ni siquiera era necesario que fuera a encerrar las emociones indeseadas, pues éstas habían dejado de surgir. De hecho, con el paso de los días, todo tipo de emociones habían dejado de surgir. A las negativas las había encerrado y las positivas simplemente se habían evaporado. Alice se convirtió en una experta en el arte de emular sentimientos. Así sobrellevaba su vida, fingiendo frente a los demás que sentía algo para que nadie sospechara que estaba completamente hueca. Era consciente de que eso iba a acabar por destruirla. Si existía algo peor que estar abrumado por un conjunto de emociones negativas, eso era no tener emociones en absoluto. Comprendía la naturaleza del asunto. Realmente nunca habían existido buenos sentimientos o malos sentimientos. Únicamente existía la comparación. Nada puede ser algo sin que haya otro algo de referencia. Una noche monocromática, mientras observaba la oscuridad por su ventana, tomó una decisión fría. Se había estado guiando solo por sus instintos básicos y había perdido todo lo que la convertía en humana. Se creía peor que un animal, viviendo únicamente para satisfacer sus necesidades más toscas sin encontrarle goce o dolor a nada. Todo era perfecta y armoniosamente neutro. Conociendo su condición vacía, llegó a la conclusión de que las únicas dos alternativas eran o continuar viviendo en la apatía o finalmente lidiar con aquellas criaturas. Sin dudar mucho tiempo, se dirigió al depósito. Antes de abrir la puerta, algo le resultó extraño, no escuchaba ningún sonido, lo cual no era común, pues usualmente desde metros atrás se podían oír los chillidos y alaridos que emitían las criaturas. Alice no sintió miedo ni curiosidad, no sintió nada y abrió la puerta. Encontró el lugar vacío y oscuro. Había restos de pelaje, huesos, piel y carne distribuidos en todo el lugar y manchas de sangre en el suelo, en las paredes y en el techo. Creyó por un momento que ya no había absolutamente nada en el depósito. Pero luego oyó el leve sonido de unas garras contra la madera del suelo. Vio a su derecha. Allí había una criatura pequeña, pero elegante y con presencia de pelaje tan negro que se confundía con la oscuridad del lugar. Observarla era similar a observar la noche. Su figura tenía reminiscencias felinas. Los extremos de su cola y sus orejas se alargaban y parecían desaparecer en la nada y sus ojos eran completamente blancos y penetrantes. La criatura estaba sentada en un rincón respirando con delicadeza y mirando fijamente a Alice. Ella se acercó para verla un poco más en detalle. Era diferente a cualquiera de las otras criaturas. Inmediatamente notó que tenía restos de sangre seca en los alrededores de la boca. Supuso que simplemente se había comido el resto. Tomó la criatura entre sus brazos y se retiró del lugar. Alice convivió con aquella criatura durante el resto de sus años. De hecho, siempre había convivido con ella, pero nunca lo había notado. Esta le era fiel y le seguía a todos lados. Ella comenzó a sentir un abatimiento perpetuo y una incapacidad para experimentar placer de cualquier clase, pero sí era capaz de experimentar angustia. Se sentía oprimida la mayor parte del tiempo, tenía frío permanente y estaba decaída e irritable. Todas las emociones que evocaba aquella criatura eran el conjunto de todo el mal que ella alguna vez había tenido dentro. De algún modo se las ingeniaba para continuar viva. Fueron muchos los años que pasaron hasta que tímidamente otras emociones comenzaron a surgir. Esas emociones eran cálidas. Sin embargo, aquella criatura jamás la abandonó. Con la ayuda del tiempo se fue haciendo más y más pequeña, hasta que Alice, por momentos, simplemente olvidaba su existencia. Pero la criatura seguía allí, poseyéndola, recordándole que para que algo positivo exista en ella,
debe también existir algo negativo.